Quiero darles la bienvenida a este espacio que es el lanzamiento del Atlas de Aves Endémicas de Colombia. Estoy muy contenta de poder abrir este espacio y que podamos tener una conversación, digamos que casual, alrededor de las aves como ese gran tesoro que tenemos en Colombia. Y antes de iniciar, quiero pues darle la palabra a mi compañera María Cecilia Londoño, que es la gerente de la Gerencia de Información Científica del Instituto Humboldt, para que nos cuente brevemente de qué vamos a hablar en la tarde de hoy. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, para el Instituto es un gran honor estar hoy acá lanzando este Atlas de Aves Endémicas de Colombia. Este producto de conocimiento integra muchas personas, muchas instituciones, es un esfuerzo de país en realidad, y es mágico al empezar a ver en sus páginas cómo cada página es la construcción del conocimiento de sus biogeógrafos, expertos, apasionados por las aves, que conocen dónde viven, cómo viven, y también el esfuerzo de muchos años de hacer un sistema de información de Biodiversidad Colombia que facilita los datos, de IBERT, Ciencia Ciudadana, que da más información, y de tecnologías de modelamiento que nos permite tener esos mapas y hacer los análisis que ustedes van a ver hoy. Entonces, en su conjunto es, por eso digo, un esfuerzo de país. Para el instituto es también muy placentero tener al equipo de biomodelos facilitando estos espacios. El Atlas es el quinto Atlas, hay un Atlas de primates, uno de samias, uno de anolis y uno de grandes roedores. Entonces, pues el instituto los invita a bajar estos Atlas, a descargarlos y a navegar en sus páginas para conocer la biodiversidad, que es pues nuestro patrimonio más importante sin duda y al que tenemos mucha responsabilidad de cuidar. Entonces pues los dejo ahí para que cuenten toda la historia y podamos conocer y enamorarnos de este producto que tenemos hoy en nuestras manos. Gracias. Bueno, fantástico, muchísimas gracias María C. Y de hecho estaba hablando que el Atlas es descargable, entonces los invito antes de que se vayan que en la entrada cojan esta postal, alguna de las postales que tenemos allí dispuestas, porque en la parte de atrás está el código QR donde pues efectivamente se puede hacer la descarga pues de este producto. Entonces iniciemos en esta conversa. Quiero pues obviamente presentar a nuestros invitados de hoy, que son personas maravillosas, amantes de las aves, pero además expertos en este tema. Entonces, quiero comenzar con María Ángela Echeverri. Ella es profesora del Departamento de Ecología y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana. Tenemos también a Sergio Chaparro, investigador asociado al Laboratorio de Ecología Evolutiva y Urbana de la Universidad del Norte, y es además coordinador del proyecto Atrapetes de Antioquia. Y tenemos también a Carlos Jair Muñoz, investigador de la Gerencia de Información Científica del Instituto Humboldt. Mi nombre es María Fernanda Gómez y soy líder de redes de conocimiento también del Instituto Humboldt. Entonces, bueno, comencemos. Ya María Cecilia nos dio más o menos un panorama general de lo que vamos a hablar hoy, pero yo quiero, Carlos, que tú nos hables también como del contexto de este Atlas, un poco como de dónde nació este proyecto. Gracias, Mate. Pues el Atlas de la Biodiversidad, como dijo mi compañera María Cecilia, tiene su origen en la iniciativa Biomodelos, que básicamente lo que pretende es mapear la biodiversidad del país, en este caso la distribución de las especies, para acercar a investigadores, a entes gubernamentales, a organizaciones sin ánimo de lucro, para entender la distribución de nuestras especies y así generar formas y tomas de decisiones con la mejor información posible, ¿sí? Además, pues este Atlas, algo que no mencionó María Cecilia, es que se entiende como una publicación dinámica, ¿sí? En donde estos mapas se refinan continuamente en función de la información que tenemos, la mejor información disponible de tanto expertos o expediciones ornitológicas o expediciones o muestreos en diferentes lugares del país. Y entonces estos mapas van a ir cambiando en el futuro, vamos a tener nuevas ediciones, nuevos mapas, nuevas distribuciones que mostrarles. Entonces, también se espera, el Atlas se concibe también como una forma de tener en nuestras manos y al alcance de un gran público esta información para así conocer y conservar nuestra naturaleza.
Fantástico, pero ahí nos está contando como varias cositas, entonces empecemos a desglosar un poco. Y bueno, primero que todo es por qué aves y por qué aves endémicas y cómo así que son aves endémicas. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el endemismo? Bueno, igual queremos aquí como empezar a bajarle un poquito más o menos. Bueno, no, pero entonces pongamos una base común de conocimiento. Entonces, hablemos de, Sergio, ¿por qué las aves? ¿Por qué un atlas de aves? ¿Y por qué aves endémicas? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Qué bueno ver muchas caras conocidas desde hace mucho tiempo que no nos veíamos. Digamos que las aves, como todos sabemos, es un grupo muy carismático que a muchos de nosotros pues, nos ha gustado toda la vida, que nos ha cambiado la vida, que nos ha llevado a conocer un mundo diferente, otras personas diferentes también. Colombia, como sabemos, es el país pues, más rico en aves. En 1966-68 iba creciendo de acuerdo a la taxonomía que empleemos, de acuerdo a las nuevas expediciones, caracterizaciones que se están haciendo, pues este número seguir aumentando cada vez más. Entonces también, así como este atlas, el número de aves en Colombia también es algo muy dinámico. ¿Por qué aves? Ya lo estaba diciendo de cierta manera. ¿Y por qué aves endémicas? Creo que lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero cuando empezamos a crear este atlas, pues tratar de mapear 1966-68 especies, pues era un poco más complejo. Entonces decidimos integrar un poco más o reducirlo mejor hacia las aves endémicas. ¿Qué son las aves endémicas? Digamos que muchos de nosotros sabemos, o si no, pues acá les vamos a explicar un poquito. Las aves endémicas las podemos tomar desde diferentes líneas o conceptos. Es un concepto que hemos utilizado mucho en aves y en otros organismos para poder, digamos, describir o mencionar aquellas especies que tienen una distribución restringida. Esto, digamos, que lo podemos tomar desde varias líneas. Por un lado, lo podemos tomar desde un nivel político-administrativo, es decir, las aves que solo se encuentran en Colombia. Es decir, aquí ya tenemos un límite que es Colombia como país, digamos, pero también podemos tomar el endemismo desde otras líneas y desde otras perspectivas. Es decir, puede ser una especie endémica a un hábitat particular, puede ser una especie endémica a una zona biogeográfica. Entonces digamos que hay una serie de variables que nos permiten entender o comprender mejor estas especies endémicas y que nos va a llevar, o digamos que la idea un poco de hablar de especies endémicas es que nos lleven a tomar una serie de acciones de protección para estas especies que en este caso pues son únicas en nuestro territorio. Bueno, creo que ya nos quedó un poquito más claro. Y yo quería saber, María Ángela, si el endemismo, ¿hay alguna relación entre el endemismo y las amenazas que pueden sufrir algunas de estas especies? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, muy buenas tardes a todos. Entonces, acuérdense que Sergio nos ha dicho que en Colombia hay una cantidad de aves y algunas de esas aves habitan exclusivamente en nuestro país. Eso quiere decir que son nuestra responsabilidad. Y en esa medida poder conocer de todas esas aves que habitan en Colombia, exclusivamente en Colombia, en qué condiciones de riesgo de extinción están actualmente. Desafortunadamente tenemos que decir que siendo un país con tantas aves, con tanta variedad de organismos, pues muchas de ellas están en riesgo de extinción. Cuando pensamos en el riesgo de extinción, es perder completamente esas especies para un lugar, y en el caso de las endémicas de Colombia, para el mundo. En este proceso que lleva muchísimos años de evaluar cuáles son esas especies que están en riesgo y además preguntarnos por qué están en ese riesgo, pues llegamos a que de las aves que se consideran exclusivas para el país, alrededor del 55% de ellas tienen alguna categoría de perderse completamente para el mundo. Eso quiere decir que nosotros somos responsables de los procesos para que eso no ocurra. Y también un trabajo que lleva muchísimo tiempo haciéndose desde la comunidad científica, pero con el aporte invaluable de todos los que aman las aves, es hacer las evaluaciones de por qué están en riesgo, que hace que haya algunas que estén en las poblaciones muy pequeñas y que tal vez en algunas de las generaciones de ustedes tengamos que decretar que están extintas. Ya tenemos una especie de ave que no habita más en el mundo y que vivía en Colombia. El zambullidor andino ya no está más con nosotros y era un ave que solamente habitaba Colombia. Y si no tomamos algunas medidas sobre esto, pues vamos a tener más de esas especies.
Y en esta evaluación que se hace y que es una recopilación gigante que está consignada en los libros rojos de aves de Colombia, que periódicamente se les hacen algunas revisiones, vemos que en la mayoría de los casos para aves el principal problema tiene que ver con el hábitat. Estamos acabándoles las casas donde ellas viven, donde ellas necesitan estar. No es capricho, ¿cierto? Así como nosotros tenemos nuestro rinconcito de la casa que más nos gusta, en el caso de las aves y en muchos de estos organismos no es donde más les gusta, es donde pueden estar y en los únicos lugares que las encontramos. Entonces, cualquier actividad que implique cambio de esos hábitats, como por ejemplo hoy en día estas deforestaciones que estamos viendo muy localizadas en algunos lugares en Colombia, o la expansión de ciertos procesos como por ejemplo la ganadería, o la paramización, que es cuando se extienden o se pierden esos páramos, que son hábitats de muchísimas especies que no están adaptadas para ningún otro lugar. Y mira además algo curioso, y es que esas especies que están en riesgo y que son únicas de Colombia, pues hacen parte de muchos grupos de aves, pero hay 3 de ellas que tienen un riesgo mayor, y varias de ellas además son exclusivas de Colombia. Son las que ven por ahí, incluso esta que está ahí tan bonita, que es el atrapetes blancae o el montañerito paisa, donde Sergio está trabajando hace ya un rato, pero todos se acuerdan de los loros, ¿cierto? Esta es una de las familias que tiene muchísimas aves en peligro de extinción. ¿Han escuchado de las pavas? Esa es otra familia que también está en riesgo de extinción. Y de pronto algunos de los más pajareros acá han escuchado de los tororores, ¿cierto? Unos pajaritos que son muy de bosque, de patas muy largas, que no vuelan muy bien, que se quedan en los bosques. Ellos también tienen un gran riesgo de extinción, y nuevamente son estas aves endémicas. Entonces, conocer dónde están va a ser una fuente importantísima para poder seguir teniendo mejor información y mejores datos para cuidarlas. Buenísimo, María Ángela, muchísimas gracias. Le voy a pedir a mis compañeros que sigan con la siguiente diapositiva para que, Carlos, por favor, nos cuentas un poco cómo es el mecanismo de construcción del Atlas, un poquito cómo fue ese proceso. Claro, pues como pueden ver en la gráfica, para hablar sobre el inicio de este Atlas hay que remontarnos 8 años atrás, ¿cierto? Y si no estoy mal, y me corregirá Sergio, pues todo esto empezó en un taller del Congreso de Ornitología en el 2016, en donde el instituto inició mostrando unos mapas con los que generaban hipótesis de trabajo, ¿sí? Entonces, para ello unió a una gran cantidad de estudiantes y de profesores y de profesionales para juntarse y revisar esos mapas. Entonces, básicamente de ahí surgió que hacía una gran falta de información, ¿sí? Y que habían algunos problemas en los registros de distribución que estábamos utilizando, bueno, que mis compañeros estaban utilizando en ese momento, de biomodelos en ese entonces, porque habían como sesgos en los mapas. Entonces tocaba volver a trabajarlos, volver a desarrollarlos para iniciar pues este trabajo de generar los modelos y culminar en un atlas. Entonces este colectivo se configuró en ese atlas, y entonces de 2016 al 2020 pues los compañeros inician como todo un harto trabajo de identificar la agenda de modelamiento, es decir, qué especies vamos a trabajar, ¿no? Porque como decía Sergio, tenemos un montón de aves. Si seguimos trabajándolas una por una, vamos a terminar quién sabe cuánto. Entonces, se consolida esta agenda de modelamiento, también se consolida una gran cantidad de personas alrededor de este proyecto que básicamente quieren desarrollar modelos de distribución. También se configura la plataforma de biomodelos, tiene unos desarrollos informáticos amplios en los que permite generar generamos otras herramientas para que fuera más fácil el trabajo de los compañeros expertos. Entonces eso pasó de 2016 a 2020. No sé si Sergio quisiera agregar algo. Aquí es importante, digamos, aclarar un poco que ese origen de aves de Colombia, digamos que
palabras más, palabras menos, la plataforma del Humboldt tenía una serie de grupos de investigación asociados pues, a flora y fauna. En su momento existía, estamos hablando de 2016, el grupo de aves acuáticas. Y cuando uno, insisto, quiere hacer cosas, es inquieto, digamos, creamos en su momento lo que era Aves de Colombia, en donde, digamos, ya empezaron, y esto es de acceso pues libre, digamos, empezaban los investigadores a pedir acceso para entrar a ese grupo, y pues digamos que nosotros siempre les dábamos el acceso para que ellos pudieran también en algún momento evaluar algunos mapas, mirar algunos mapas, participar de reuniones que se tenían en su momento, hablando de nuevo de aves de Colombia de manera general, no de aves endémicas. Después, como decía Yair, entonces ya lo redujimos mucho y lo pusimos como aves endémicas. Y aquí también, pues digamos que la pandemia nos cogió un poco en todo ese tema y fue un momento muy bueno para empezar a hacer la curaduría de todos los registros. Como ustedes saben, existen un montón de plataformas donde se suben diferentes datos, por ejemplo IBIR, donde hay una mezcla de todo, es decir, hay datos que también están erróneos. Entonces, en su momento, todos los investigadores, si quieres pasamos a la otra diapositiva, nos dimos a la tarea, digamos, de poder hacer toda esa curaduría de todos esos registros. Acá también quiero aclarar algo, acá estamos en representación María Ángela y Sergio como los moderadores del grupo, detrás de, o sea, también acompañada de nosotros está Orlando Acevedo y David Ocampo, y todo este montón de personas, son más de 40 autores en realidad los que hicieron parte de todo este proceso. Es decir, aquí estamos como representando un poco a todas estas personas, pero en realidad el esfuerzo fue muy grande, fue un esfuerzo de todo Colombia, digamos, un esfuerzo donde estaban investigadores de todas las instituciones, de muchas instituciones, de muchas universidades, de diferentes regiones del país, donde pues obviamente hay personas que tienen mayor afinidad o conocimiento con ciertas especies, y todo esto, digamos, es un poco el reflejo de lo que es este atlas. Bueno, ustedes han hablado de muchas cosas interesantes, hablaban de mapas y de biomodelos y todo eso, y también necesito como que nos detengamos un poco ahí. Pero, Sergio, antes de que sigas, me parece fantástico lo que mencionas, y bueno, de pronto no vemos en todo detalle la lista de autores, pero lo que sí vemos es que es un montón de gente detrás de esto, es un trabajo colaborativo, como decía María Cecilia al principio, pues grandísimo, muchos expertos ahí trabajando. ¿Alguna anécdota para contar de un trabajo con tanta gente? ¿Hay algún chisme que nos quieras botar sobre trabajar con tanta gente? ¿Cómo fue? ¿Alguna anécdota que tengas rápido? Si no... No tanto anécdota, pero sí es un trabajo muy complejo, y tratar, digamos, de organizar, entre comillas, a más de 40 investigadores es bastante dispendioso. Entonces, tanto por biomodelos como por nosotros, como pues del fútbol, como nosotros, digamos, desde los moderadores, siempre estuvo como esa disposición a difícil que todos estén en una reunión en un determinado momento. Entonces esto fue una reunión de la reunión, en donde si solo un investigador no podía estar dentro del grupo, después nosotros sacamos el tiempo también para reunirnos con él, porque queríamos que precisamente todos participaran y que todo en realidad estuviera, digamos, aparte de la manera más transparente con todos los investigadores, pues tuviera toda la calidad del caso. Fantástico. Era solo un poco para destacar y pues digamos como hacer notorio pues el esfuerzo y el valor de trabajar con tanta gente, como que hay una representación de tantos investigadores, pues no es la voz de uno, sino pues de una gran cantidad de personas detrás de esto. Entonces, ahora sí volvamos a Carlos. ¿Qué es esto de los biomodelos? Por favor, cuéntanos un poquito sobre eso. Pues bueno, Biomodelos es una herramienta digital que permite la colaboración entre expertos en biodiversidad, como son Sergio, María Ángela y la gran cantidad de expertos que nos acompañó. También expertos y especialistas en modelados de distribución de especies, que pues no tenemos la información taxonómica o la biogeografía de la especie, pero sí conocemos de algoritmos y de cuestiones raras para identificar y tener esta tecnología y estas herramientas para el servicio de la creación de mapas de distribución. Entonces, estos modelos, como por ejemplo aquí en la imagen, se puede apreciar una captura de pantalla de la aplicación en donde estamos mostrando un modelo de distribución que ya fue refinado y validado por expertos. Porque algo muy importante que tiene Biomodelos, que ya vamos a pasar ahorita, es que estos modelos se refinan y se evalúan por expertos.
¿sí? Porque la tecnología nos permite tener, con variables ambientales y registros de distribución, nos permite correlacionar estas variables con nuestros registros de distribución y generar mapas. Pero estos mapas a veces suelen tener problemas, como los que se identificaron por allá en 2016, y que era necesario corregir y era necesario identificar y mejorar. Entonces, en biomodelos nosotros integramos el conocimiento experto, integramos este conocimiento experto a través de una serie de procesos como la curación de registros, como mencionaba Sergio, la curación de modelos, la evaluación de modelos, y pues esto es muy interesante porque pues hasta donde yo sé es la única iniciativa en el planeta que tiene este tipo de trabajo detrás. Entonces por eso nos demoramos también 8 años trabajándolos, porque una anécdota con respecto a trabajar con los compañeros expertos y moderadores es que el año pasado a mitad de junio más o menos, habíamos terminado las evaluaciones y refinamiento de casi todas las especies y solo nos faltaban 12. Entonces nosotros con bombos y platillos ya vamos a terminar. No. Básicamente no, porque pues se necesitaba, estas eran unas especies, estas 2 especies eran tan específicas que necesitaban un mejor trabajo, una mejor resolución de trabajo, y entonces pasamos múltiples rondas de refinamiento, múltiples rondas de evaluación, que pues fueron bastantes, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Estos biomodelos es una plataforma que nos permite mapear colaborativamente la distribución de las especies. Y algo que quiero mencionar, y es que, como decía Sergio, los registros de distribución son uno de los insumos más importantes para nosotros para construir estos modelos y también para evaluarlos. Y entonces esto es un agradecimiento, queremos destacar el trabajo de los entusiastas, ornitólogos, amateurs, científicos ciudadanos que dan al mundo su información, su trabajo en campo, que generan, que ven una ave y dicen, aquí está esta ave. Esto es lo que nos permite a nosotros construir este tipo de trabajo. Entonces, esto es muy bonito porque estas fuentes de datos abiertas nos permiten generar otros trabajos de ciencia abierta y complejizar todo lo que nosotros hacemos detrás para tomar decisiones en conservación, generar manejo de ecosistemas, etc. Y pues bueno, compañeros, si quieres, gracias. Pues bueno, también el aporte de los biomodelos es que ahorita vamos a hablar un poco más acerca de los mapas, pero yo quisiera hablar que las hipótesis de distribución también permiten generar cifras relevantes para la gestión de la biodiversidad, como representatividad de las especies en áreas protegidas, solapamiento con zonas de deforestación o minería. Entonces nosotros consideramos que esta información, aparte de saber en dónde están, es fundamental para el diseño e implementación de diferentes estrategias de conservación y políticas ambientales efectivas. Eso suena a ciencia dura. Entonces, María Ángela, ¿por qué no nos cuentas por qué son tan importantes los mapas para entender a las aves? Bueno, yo aquí empiezan las confesiones. Ustedes se acuerdan, algunos de ustedes de pronto se acuerdan, que uno en el colegio le pedían el atlas, ¿cierto? Y tocaba ver los mapas y ver los cauces de los ríos y aprendérselos de memoria. Hoy en día uno saca el celular y pide una aplicación y dice, llévame del punto A al punto B. Si no tenemos mapas, nunca vamos a llegar de A a B, ni en el papel, ni en la aplicación. Los mapas que queremos compartir con ustedes en este momento son unos mapas que son unas propuestas. Y si pensamos en lo que significa hacer ciencia, la ciencia no es una, hay muchas formas de acercarnos a ese conocimiento. Y lo que queremos compartir con ustedes en este Atlas de Biodiversidad de Aves Endémicas es la propuesta de la distribución de aves endémicas que conocemos en este momento. ¿Eso para qué nos sirve? Pues ya tenemos un mapa de ruta. Ya sabemos dónde es más posible que estén, sabemos dónde más o menos a la fija están, y ahora tenemos que tomar decisiones sobre ese territorio. Y no son las decisiones del vecino, son las decisiones mías. ¿Cómo yo voy a hacer si yo quiero ir a conocerla, para ir a verla, para ir a buscarla, para tomarle la mejor foto y gozarme el paseo, a dónde tengo que ir y por qué es mejor ir a un sitio que al otro?
incluso porque es mejor a veces no ir a ese sitio. Y es algo que tenemos que empezar a considerar. Entonces en el atlas y en este mapa plasmamos bajo las condiciones actuales de nuestro conocimiento dónde pueden estar esas aves. Eso no quiere decir que sean los únicos sitios. De pronto, como decía Sergio, de aquí a 10 años, como decía Carlos, como esto es dinámico y esperamos que todos sigan contribuyendo a que mejoremos estos mapas, pues nos damos cuenta que un sitio donde debía estar ya no está. Y podríamos empezar a hacernos las preguntas de ¿por qué? ¿Está lo que come? ¿Están los árboles que necesitan? Y si no están, podemos empezar a generar propuestas para que estén y de pronto que vuelvan. Entonces este atlas es una recopilación de mapas, que es lo que ya han escuchado. Nosotros consideramos hipótesis científicas. Es una hipótesis, es la mejor hipótesis que tenemos con la información que hay hoy en día, pero no será la única. Esperamos que estos mapas nos ayuden a reconocer de una mejor manera cuáles son las necesidades de estas aves y que en esa medida podamos respetar y manejar juntos esas necesidades que las aves tienen en los territorios. Esperamos, por supuesto, que muchos de los estudiantes se animen y hagan investigación en estas aves y hagan investigación en esos territorios y podamos conocer de verdad por qué están ahí y no en el municipio de al lado si es que se ven igualitos. Ese tipo de datos nos van a empezar a guiar en una propuesta de investigación, ciencia y tecnología para el país de las aves, que somos nosotros. Pero también es muy importante que empecemos también a darnos cuenta dónde deberían estar y ya no están. Y preguntarnos en nuestros procesos que hoy llaman algunos turísticos o en nuestros procesos productivos, ¿será que estamos generando impacto sobre esas zonas? Sobre ese debería estar y ya no está. Y entonces salen más y más preguntas. Y pues lo chévere de eso es que eso es hacer ciencia. Preguntarnos, no quedarnos con una sola versión, con una sola respuesta. Entonces la invitación para todos cuando empiecen a ojear este atlas, ojalá por todos lados, es que se hagan muchas preguntas y que vean esto como un punto de partida. Y no solamente ustedes, sino que también aquellas personas que están ordenando los territorios, que están delineando usos, puedan hacerse esas preguntas. A mí personalmente no me gusta mucho ese término de los tomadores de decisiones, porque todos ustedes toman decisiones todos los días. O sea, todos nosotros somos tomadores de decisión. Esta es información para todos nosotros, pero que debe llegar a muchos niveles. Unos de esos son niveles de ordenamiento territorial probablemente, pero todos nosotros estamos todo el tiempo tomando decisiones, entonces ojalá puedan ser un insumo para que ustedes decidan también sobre estas aves tan espectaculares. No, pues con esto tan inspirador, yo sí quisiera, Sergio, que nos contaras un poco qué es lo que se van a encontrar los lectores en esta publicación. Gracias. De manera inicial podemos encontrar unos capítulos introductorios donde, digamos, hablamos un poco sobre esto que ya hemos venido dialogando sobre qué son esas especies endémicas, un poco sobre las amenazas. También vamos a encontrar, digamos, que esto ya es como la guía de lectura de la información que lleva cada una de estas fichas, por decirlo de alguna manera, que está dentro del libro, que pues básicamente digamos que también tiene pues el nombre científico, el nombre común, la amenaza a nivel global, como veíamos ya María Ángela nos estaba explicando al inicio. Tenemos también, digamos, algunos datos de temas ecológicos asociados, por ejemplo, digamos que lo dividimos en dos. Hay unos que hablan puntualmente del hábitat principal que la especie utiliza y en otro tenemos ya, digamos, un poco la información de las coberturas a las cuales, o en las cuales se encuentra la especie basado en estos modelos. Obviamente, pues digamos que estaría el modelo de la presencia y de su posible presencia en otros lugares. Tenemos algo también de amenazas basadas en huella humana, como para mirar precisamente cuál es ese impacto que se ha tenido sobre estas especies. Y bueno, creo que eso es como de manera general lo que podrán encontrar. Bueno, aparte, digamos, ya de los datos puntuales sobre los modelos, es decir, extensión en términos de ocurrencia y demás de estos modelos. Y asociado a eso, digamos, que también más adelante
también encontramos la metodología puntual que ya digamos más o menos estaba explicando de cómo fue ese paso a paso para llegar a estos modelos. Explica de manera directa cuál fue precisamente ese método que se empleó para el desarrollo de este atlas. Y aquí algo muy importante que pues, digamos que es un poco complejo y más o menos lo he hecho, pero ya cuando uno lo mira en detalle, y esto era digamos algo muy importante que queríamos y era como lo estaba mencionando María Ángela, cuando nosotros trabajamos con, pues en este caso con aves, aparte que nos gusta porque son bonitas, porque nos llena, siempre también digamos detrás hay un tema y es, bueno, y nosotros cómo estamos aportando desde el conocimiento que estamos levantando día a día en la toma de acciones y en la toma pues, de medidas de conservación. Entonces justamente digamos esto también va un poco hacia allá, a mostrar por ejemplo en los departamentos, en las CAR, en las jurisdicciones y demás, cómo están representadas esas especies en sus territorios. Entonces esto también nos lleva, como decía María Ángela, a que la toma de decisiones digamos, ya digamos desde un punto administrativo local o de ley, no sé, se pueda digamos tomar un poco estas herramientas que aparte insisto que es algo que nos gusta, pues como que todo esto en realidad tiene un trasfondo y es ayudar a ese tema de la conservación de estas especies únicas, pues que ya lo sabemos muy bien y que están aquí y que cae sobre nosotros esa responsabilidad digamos de conservación. Entonces también viene un apartado que en realidad queremos que esto sea digamos un poco, aparte de llegar a todo el público, pues público en general, es que también digamos a la hora de tomar decisiones o se puedan tomar acciones, aquí digamos es como un esbozo o algo claro para que las jurisdicciones y inclusive departamentos, alcaldías y demás puedan saber qué hay en su territorio y cuál es la responsabilidad que tienen con esa conservación. María Ángela, tú mencionabas que pues todos en algún momento y en un contexto dado pues somos tomadores de decisiones. Entonces, pues cuéntanos un poco por qué esta publicación es estratégica para los tomadores de decisiones. Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas para hablar, pero por un lado, esta es una publicación que está basada en algo que se llaman datos de ciencia abierta. Eso quiere decir que hay un mini ejército de gente detrás de esta publicación que sale a pajarear cualquier día y dice, ve, yo quiero montar un listado y quiero que la gente sepa qué fue lo que vi. Por todo, ¿no? Porque hay que chicanear porque el pajarito bonito, o porque vi uno muy raro y no estoy segura si sí es, y quiero que alguien me colabore. Pero esto quiere decir que este ejército de gente que sale a disfrutar de la naturaleza y a disfrutar de las aves, también es un ejército de gente que está comprometido con su cuidado. Y eso es estratégico. Tenemos que llegar a ese público y tenemos que ver cómo podemos generar participación realmente ciudadana en esos niveles. Quisimos hacerlo muy simple y muy desglosado en algunos puntos y justamente por eso no van a encontrar aquí un lenguaje súper cansón, técnico, cargado de terminologías, porque lo que queremos es que realmente llegue a quienes necesitan tomar decisiones a todo nivel. Van a encontrar además que es un documento estratégico porque siendo de libre acceso queremos que todos lo podamos cargar ya hoy en día en el teléfono, ¿cierto? Y que podamos tener una herramienta para hablar y conversar y entablar a veces conversaciones duras con algunos proyectos o con algunas ideas de desarrollo que se dan en territorio, pero que no lo hagamos con él, yo creo, a mí me parece de pronto, sino, vean, hay unos datos, hay una información que nos está dictando una línea, que nos está marcando un camino, veamos por dónde nos lleva. Pero por otro lado, y aquí sí les hago la cuña, es estratégico porque seguro todos ustedes han escuchado la frase de que uno no conserva lo que no conoce. Y lo primero que tenemos que hacer es conocerlas, salir a disfrutarlas, salir a ver qué es lo que hacen, cómo comen, cómo se caen, cómo pelean, cómo se quedan quietas, cómo aguantan los aguaceros que aguantan. Y ahí pues viene una invitación buenísima, y es que imagínense que ahorita, el 11 de mayo, tenemos un día muy especial para todos los amantes de las aves, que se llama el Global Big Day. Y es un día donde nos juntamos a ver pájaros por 24 horas. Sí, hay gente así de loca. Empezamos desde la madrugada y seguimos 24 horas, algunas personas. Y este año la temática para Colombia es que queremos registrar todas las aves endémicas de nuestro territorio.
las 84 aves endémicas que habitan exclusivamente Colombia, queremos que haya por lo menos un listado donde aparezcan esas aves. Ahora, esos listados, mientras sigan ciertos parámetros y cumplan con ciertas condiciones, van a ser cada vez más útiles para que podamos continuar refinando la información y que esto que hoy en día es una imagen en nuestros portales digitales se vuelva algo vivo y algo útil. Pero además hay otra apuesta estratégica en donde esta publicación nos apoya, y es en un documento que salió el año pasado, si no estoy mal, y es la Estrategia Nacional para la Conservación de Aves 2030. Es una apuesta de país. Esto, claro, otra vez nos reunimos un grupo de locos a hablar de esto, unas preocupaciones y demás, pero tuvimos el apoyo de una gran cantidad de instituciones y sectores diferentes, en donde el año pasado en el lanzamiento del Ministerio de Ambiente dio el aval a esta Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves. Y puntualmente el Atlas que hoy compartimos con ustedes le apunta a muchas de las metas estratégicas que tenemos justamente en esta visión de para dónde queremos que vaya Colombia, el país de las aves. Y pues lo más, digamos, rápido o puntual es empezar por aquellas que solamente habitan en nuestro país, por aquellas que son endémicas. Entonces creemos que esto nos va a dar unas herramientas y nos va a guiar nuevamente en algunos de nuestros intereses de conservación, en nuestros intereses de conocimiento, porque partimos de que tenemos unos vacíos que todavía hay que ir mejorando. Y yo les quisiera contar una cosa, por ejemplo, algunos de ustedes de pronto reconocen una especie que se llama el cacique candela, Hippopirrus pyrrhopodastre, nombre súper enredado, pero es un pájaro, hagan de cuenta, aquí nosotros la mayoría rolos, tamaño mirla, negro con rojo, tiene unos cantos hermosísimos, pero habita únicamente en Colombia. Entonces empezamos a tener unas restricciones y hasta hace unos años era una especie que tenía un nivel alto de riesgo de extinción. Estábamos por perderla, muy pocos individuos, y a partir del trabajo con el Atlas y a partir de la paciencia inmensa de Carlos cuando aparecían nuevos registros y decía me toca volver a hacer todo el modelo, sí, toca volver. Encontramos que hoy en día su distribución no solamente puede ser un poquito mayor, sino que potencialmente podemos llegar a encontrarlo a otros sitios donde no lo han ido a buscar. Entonces se nos vuelve un gran reto de vamos a buscarlo, vamos a ver si está ahí, y si no está, esto nos lleva a tomar mejores decisiones, pero si está, ¿cuáles son las decisiones que vamos a tomar para ahora garantizar que se mantenga ahí? Entonces son pequeñas pistas que vamos encontrando a partir de todo este proceso que nos llevan realmente a validar esa visión de hay que participar, hay que hacer estos trabajos conjuntos, hay que dejar que sean los datos los que nos muestren por dónde podemos ir y por dónde no, y ante todo hay que llevar esto a lo que queremos hacer como país, y es pensarnos si realmente vamos a ser el país de las aves, ¿qué significa eso? Tomar decisiones con la mejor información disponible y basados en evidencia. Los tres han hablado de varias cosas, han hablado de ciencia participativa, de ciencia ciudadana, de ciencia abierta. Entonces, pues yo sí quisiera que Carlos pues, nos contara un poco qué significa una publicación basada en una filosofía de ciencia abierta. ¿Significa que es una publicación gratis o qué es lo que significa eso? Aparte, ¿podría cambiarlo? Gracias. Bueno, por una parte es garantizar la accesibilidad a los datos. Entonces, este atlas, el documento, está en los repositorios del Instituto Humboldt y en la plataforma Biomodelos, totalmente gratis, para que cualquier persona pueda acceder. Eso es uno. La segunda es que los modelos, las hipótesis de distribución, están también en la plataforma, para que son descargables, para que puedan ser utilizados en diferentes sistemas de información geográfica, para que puedan ser revisados al detalle por medio de estos programas y estos software. Y también garantizamos la accesibilidad a los datos, de los cuales se inició el trabajo. Por ejemplo, los registros de distribución están
accesibles en nuestra infraestructura de datos y 2D. Además, también nosotros tenemos una transparencia en la generación de los datos, es decir, en la metodología hablamos, tal vez ese sí es la parte más dura de todo el Atlas porque tiene toda la metodología descrita, cómo fue que hicimos los mapas, también algunos términos que tienen que ver con aprendizaje automático, inteligencia artificial y esas cosas raras que toca ponerle más la lupa para entenderlo, pero están ahí. Y aparte de que están ahí, también están en plataformas colaborativas y de acceso libre y de código abierto, como GitHub, que están básicamente nuestros repositorios ahí, que cualquier persona puede descargar estos códigos y volver a correr nuestros análisis y generar de nuevo estos análisis. También nosotros hacemos uso de herramientas y tecnologías abiertas, por ejemplo, desde desarrollo informático de biomodelos se trabaja con tecnologías abiertas, con código abierto. Entonces, esto significa no solo que el documento sea gratis para todas las personas, sino acceso a los datos, transparencia en la producción de datos y el uso de herramientas y tecnologías abiertas. Fantástico. Y bueno, ya me levantaron la paletica del tiempo, entonces vamos a ir cerrando, pero yo quisiera que Carlos o Sergio me contaran además pues, de toda esta cantidad de expertos, de autores que estuvieron detrás de la construcción del Atlas, quiénes más participaron o qué entidades apoyaron o quiénes estuvieron allí involucrados. Bueno, en agradecimientos, digamos, están también todos los fotógrafos, porque como veían, cada una de estas fichas tiene una fotografía de cada una de las especies, y esto fue también una tarea bastante larga de poder obtener las fotografías para cada una de estas especies. Entonces tenemos más de 30 fotógrafos a quienes les agradecemos pues sí, o sea, como el acceso, digamos, que también nos dio a su material para que pudiera ser utilizado en esta plataforma, que también, digamos, aquí estaría todo el tema de los pajareros, fotógrafos y demás, que esto también pues a nosotros, digamos, que nos gusta más desde otra visión el tema ornitológico, pues también nos ayuda muchísimo. La revisión científica también a Camila Gómez y a Miguel Rengifo, quienes nos aportaron, digamos, mucho en esa versión del documento para mejorar siempre, obviamente. A todos los que hicimos parte en algún momento de la edición, obviamente, como ya había mencionado al inicio, pues a los más de 40 autores de cada una de estas fichas, obviamente pues digamos a todo el equipo desde el instituto, y acá insisto y hablo de nuevo también agradecimientos a Orlando Acevedo y a Guido Campo, que pues digamos que entre los cuatro nos dimos un poco la tarea de poder sacar esto adelante, como ya vienen desde hace muchos años. Entonces, detrás de esto, como se dan cuenta, en realidad hay un gran esfuerzo y muchas personas que colaboraron desinteresadamente para que esto fuera la realidad. Y hay las instituciones que los apoyaron. Sí, son variadas, son muchas y también se identifican con las personas que estuvieron con nosotros trabajando, porque básicamente el respaldo de estas instituciones se manifiesta en la flexibilidad para permitir el trabajo de estos expertos en las diversas actividades relacionadas con el Atlas, como la curación, la modelatón, la evaluación. Entonces, sí, muchas gracias igualmente a las instituciones que nos permitieron tener estos expertos y que contribuyeron de la mejor manera con este documento. Fantástico, pues muchísimas gracias, pero creo como nos quedan unos minutos, yo quisiera saber si alguien en el público tiene una pregunta acá para los expertos. Es el momento ahí de salir de todas las dudas. Buenas tardes, muchas gracias por esa publicación tan importante. Me quedó sonando, María Ángela, cuando mencionaste que... Si te quieres de pronto acercar acá, eso. Y más bien rotamos el micrófono. Gracias. Me quedó sonando mucho lo que mencionaste sobre que estos datos y estos mapas nos están permitiendo identificar esas zonas a las que podríamos ir, pero también a las que no.
y me devuelve un poco al debate que se ha tenido muchas veces de qué hacer con la información que es tan específica sobre especies que están en tanto peligro, cuando quedan, digamos, a la merced de, digamos, este interés de pronto o explotar mucho esa posibilidad que se tiene de, por ejemplo, generar agriturismo, pero sin esta concepción de ecología, de conservación, o incluso llegar a ser insumo para personas que se aprovechan de que estas especies llamativas puedan ser también vinculadas al comercio. Entonces, yo creo que ahí siempre hay una cierta precaución, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, en términos de conservación, hay algo que llamamos el principio de precaución. Y muchos de los datos que hacen parte de estas plataformas abiertas, como decía Carlos, cuando tú los subes, tú le puedes poner una pequeña etiqueta, un pequeño nombre que dice alerta, por favor trátenlo con cuidado. Y eso se ha tenido en cuenta hasta cierto punto. Pero yo diría que también nos hace falta voltear la moneda. Y el cuento es, así como tú mencionas, sabemos que hay personas que han utilizado estos datos para ir, por ejemplo, y capturar individuos para tráfico de fauna. Eso también nos tiene que llevar a que esos mismos datos nos lleven en veeduría ciudadana. Y si no sabemos dónde están, ¿dónde hacemos veeduría? Entonces creo que no es intentar tapar el sol con un dedo, sino es realmente ponernos en acción para que eso no siga pasando. Pero sí hay cierta precaución, diría yo, ese es el término adecuado, en definir cuáles registros son realmente abiertos y cuáles no. De pronto comentaba Sergio al inicio, había unos registros súper locos, ¿no? Donde aparecía un ave acuática en la mitad de una zona de desierto de la Tatacoa. Bueno, espérense, miremos qué pasó, hasta que podíamos contactar con esas personas y nos decían, no, es que de pronto eso fue un escapado. Okay. Este tipo de información también hay que tomarla con precaución. Entonces, como decía de pronto María Fernanda ahorita al final, los datos nos tienen que guiar en la mejor toma de decisiones, pero no son datos que son ni 100% abiertos, ni cerrados, y sobre todo tienen que ser con evidencias. Entonces ahí sí la precaución de hasta dónde liberamos, pero también anímense a que esos sean los datos sobre los que hacemos veeduría constantemente. Tal vez nos queda tiempo para una pregunta cortita más. Gracias. Un poco siguiendo el hilo de lo que acaba de comentar María Ángela, me llamó mucho la atención y me pareció muy positivo que en el próximo Global Big Day haya una línea temática de concentración, porque me parece que eso es importante precisamente para evitar o para exigir un poco de concentración y de rigor en la recolección de la información. También un sentido que no es simplemente el sentido competitivo, que es interesante porque genera un acicate para tener más información, pero que también se pervierte muy fácilmente, como que empiezan a aparecer ese tipo de registros en donde no deben estar, y luego, un escapado, cosas que son recursos demasiado evidentemente fáciles. Entonces yo creo que es muy importante que dado que fue muy claro en esto como el aporte de algunos de los pajareros comunes y corrientes, de los observadores de aves, aportamos desde una perspectiva de ciencia participativa o de ciencia ciudadana, pues también es importante que seamos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos en el uso de esas herramientas. Es decir, que las herramientas no son solamente prender el nivel y echar toda la vista para decir solamente algo, sino ir modulándola en función de los territorios, de los hábitats, etc. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Muy interesante, felicitaciones. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, me alegra que esto haya generado tanto interés y recuerden que a la salida pueden encontrar las postales, en la parte de atrás está el código de descarga no solamente del Atlas, sino también de todos los datos asociados y de los modelos de distribución, y el ave que está acá es el tororó urrao que al principio mencionó María Ángela. Entonces muchísimas gracias y una feliz tarde para todos. Gracias.